Cantaré al fiel amor y a la justicia. Quiero cantarte a ti, Señor. ¿Cuántos quieren cantarle al Señor? Si quieren, mandamos a traer los músicos y volvemos a cantarle al Señor, porque estamos diciendo, quiero cantarte, cantaré al fiel amor y a la justicia. Quiero cantarte a ti, Señor. Qué hermoso sentimiento, qué hermoso sentir había en el escritor de este mensaje, que anhelaba cantarle al Señor. Nótese que para cantarle al Señor no se requiere instrumentos musicales necesariamente, no se requiere sonido, micrófono, se requiere la intención, el deseo que tenía este hombre, cantarle al Señor. Versículo 2, estudiaré cómo vivir una vida pura. Y él hace una pregunta, ¿cuándo vendrás a mí? Yo quiero que repitas allí en tu espíritu, Dios habla a mi vida. Estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Sabes que hace ya unos años un videojuego se popularizó, el famoso Super Mario Bros., el de la Nintendo, y hace poco lo estaba jugando en el teléfono? Me recuerda a mi infancia un poco, esos tiempos en los que los padres, bueno, mis papás, por ejemplo, le limitaban a uno el periodo de juego, no como ahorita que los padres, bueno, dele horas y horas y horas al muchacho. No, en aquel tiempo yo creo que los padres eran más conscientes y le limitaban a uno el periodo de juego frente a las pantallas. Y Super Mario tenía varias características de este juego. Una era que cuando arrancaba el nivel él estaba pequeñito, chiquitico, eso ni se distinguía la nariz, los ojos, nada, era como una cosita muy diminuta. Pero al transcurso del juego habían como unos potenciadores. El primero que obtenía Super Mario era el del honguito, que lo hacía poner grande, lo hacía crecer. Ya se le veía la cara, se le veía la nariz. Antes del hongo ya no se distinguía mucho la figura del dibujo del muñeco. Había otro, digamos, poder que era la flor, una flor que le hacía que él disparara bolitas de fuego para poder matar, no a todos los enemigos, a algunos enemigos. Había algunos enemigos que aguantaban esas bolitas de fuego que disparaba él. Había un potenciador que era espectacular, pero no duraba mucho tiempo, que era el de la estrellita. Era una estrellita que si Super Mario obtenía esa estrella, él podía caminarle por encima a sus enemigos y los mataba. Prácticamente se hacía como indestructible, pero era por un periodo de tiempo muy breve, no duraba mucho. Pero había algo que ningún potenciador podía evitar, y era que Super Mario, si caía en un hueco, no perdiera la vida. Podía tener la flor, podía tener el hongo, podía tener la estrella, pero si Super Mario daba un salto mal calculado, caía en un precipicio, se perdía una vida. Y allí creo yo que el potenciador más importante o el que más los jugadores de aquellos tiempos anhelaban era obtener una vida extra, una vida más. Habían vidas que estaban escondidas por allí en el videojuego, y de hecho habían trucos que las personas buscaban para obtener infinitas vidas. El asunto era que ese resultaba ser, tú podías tener la flor, podías tener la estrella, podías tener el hongo te permitía que si te tropezabas con un enemigo no morías inmediatamente. Pero tener una vida extra era como que un plus, era como un beneficio. Te daba el beneficio a equivocarte, te daba el beneficio a saltar, calcular mal, morir, pero tenías una vida extra. Y a medida que los jugadores fueron avanzando, se dieron cuenta que los niveles eran más difíciles de pasar y que se requería mayor experticia, pero si los jugadores lograban tener más vidas, podían equivocarse, morir y volver a arrancar en el mismo nivel, equivocarse, morir y volver a arrancar, hasta que iban explorando y conociendo todo este videojuego. Ya más adelante inventaron o sacaron juegos de Mario Bros. Con otras características, con otros potenciadores. Pero ¿a qué voy con este juego de Mario Bros? Amigo, que hermano, en la vida cristiana no existe el potenciador de una vida extra. Estamos viviendo en tiempos en el que la gente dice de forma muy acertada, pero también de forma muy responsable, la vida es una sola. Y sí es verdad, la vida es una sola. Y algunos dicen de forma irresponsable, hay que disfrutarla. Pero no estamos viviendo en el videojuego de Super Mario. Si cometemos un error, hacemos un mal cálculo, podemos morir y no hay vida extra, no hay potenciador, no hay un reset para reiniciar el juego de vida. Y por eso el salmista, en el versículo número 2 del Salmo 101, él hace una afirmación de algo que él iba a hacer para vivir una vida pura. Nótese que es una sola vida la que él tenía para vivir, es una sola vida la que tú y yo tenemos para vivir. Así que las decisiones que vayamos tomando en esta única vida que tenemos, nos va a direccionar de forma positiva o de forma negativa, pero si como en el videojuego hacemos un mal cálculo,
tomamos una mala decisión, nos tropezamos con quien no debemos tropezarnos, es posible que esa vida se acabe. Y el salmista encuentra la solución para eso. Dice, estudiaré cómo vivir esa única vida. Quiero vivir una vida pura. Y él hace una pregunta, ¿cuándo vendrás a mí? Me encanta que cuando el salmista dice que él va a estudiar, recuerdo también que cuando comenzaron a salir estos videojuegos, no únicamente Super Mario, no había el acceso al internet que hay hoy en día. Hoy en día si hay un videojuego que los jugadores no pueden pasar, pueden buscar por internet y quizás un video les explica cómo encontrar, cómo pasar el nivel. Pero en aquel tiempo, los que eran amantes a los videojuegos compraban revistas especializadas sobre el juego para estudiar cómo pasar ciertos niveles. Habían niveles en el videojuego que, como era nuevo, los jugadores no conocían, no sabían por dónde tenían que meterse. Algunos niveles eran como un laberinto y entonces se metían por un lugar y resulta que no llegaban a ningún lado. Entonces, las personas en aquel tiempo estudiaban cómo podían, dónde tenían que meterse, dónde había una vida extra, dónde había un potenciador para poder culminar exitosamente aquel videojuego. Y lo mismo pasa, o lo mismo quería hacer el escritor de ese versículo. Él quería estudiar cómo vivir. ¿Y sabes qué? Nosotros pocas veces estamos dados a estudiar verdaderamente cómo vivir esa única vida que el Señor nos ha dado. El día de hoy, iglesia, yo quiero iniciar en estos 4 domingos del mes de julio una serie titulada Una vida pura. Vamos a ver en el capítulo 101 algunas cosas, algunas actitudes, algunos comportamientos que tuvo el escritor de ese salmo para vivir esa única vida. Y yo creo que a nosotros nos va a servir mucho para que nos responsabilicemos un poco más de nuestras acciones. No meditemos en el hecho de que en esta vida sí existen potenciadores. Hay cosas que nos hacen crecer, hay cosas que nos potencian, pero al final del día es una sola vida la que estamos viviendo. Hay jóvenes que no consideran esto, toman decisiones de forma irresponsable y en lugar de estudiar cómo vivir la vida, deciden vivirla de acuerdo a sus deseos, placeres. Por eso es que hay tantas personas que abortan, hay tantos hijos que crecen sin padre, tantos accidentes de tránsito, tantas muertes, tantas tragedias, porque las personas no han decidido lo que decidió él y lo que vamos a decidir nosotros hacer en estos 4 domingos. Estudiar cómo vivir una vida pura. Estudiaré, dice él, es un compromiso. Él inicia el salmo diciendo, voy a cantar, voy a alabar, quiero cantarte a ti, Señor, pero voy a hacer algo que es muy importante. Y creo que desde que nuestros niños están en edad, ya comienzan a hablar, ya su cerebro comienza a procesar información, es necesario que aprendamos a estudiar cómo vivir nuestra vida. De la misma manera como para ser profesionales de la salud, por ejemplo, ¿qué se hace para ser un profesional de la salud? Se estudia para ser un profesional, se conoce, se analiza. Para cualquier tipo de profesión se requiere un periodo de estudio. Dice el salmista, para vivir una vida pura, una vida que agrade al Señor. Ya vamos a profundizar en qué se refiere eso de una vida pura. Es necesario que nosotros tengamos la intención de estudiar. Dice la palabra de Dios, estimados hermanos, 1 Juan 3:2. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él. Alguien tiene que decir amén, gloria a Dios, aleluya. Pues le veremos tal y como Él es. Versículo 3, y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, ¿cuál esperanza? De ver un día a Cristo, de ser transformado. Dice la palabra del Señor, ahorita somos hijos de Dios, sabemos que en algún momento Cristo va a regresar, seremos como Él, lo veremos. Todos los que tienen esa esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. O sea que el cristiano, más que vivir la vida, tiene que vivir una vida purificada como Cristo es puro. No se trata únicamente de respirar, de no morirnos de hambre, por eso tengo que trabajar, tengo que gestionar mis actividades diarias, sino los que hemos decidido poner nuestra esperanza en Cristo Jesús, es necesario que estudiemos cómo vivir una vida pura, porque Cristo es puro. Dice la palabra, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Versículo 9 del Salmo 119, hay una pregunta, ¿cómo puede el joven, ojo a los jóvenes, cómo puede el joven llevar una vida pura? Siguiendo las enseñanzas.
¿Y cómo vamos a seguir las enseñanzas? Lo primero que el salmista dijo, voy a estudiar cómo vivir esa vida pura. El Salmo 24 dice, la tierra es del Señor, el mundo y todos los que viven en él, todos los que en él habitan. La casa que tienes no es tuya. La ropa, nada, absolutamente nada, nos pertenece, digamos que es prestado. Dice la palabra, la tierra, el mundo, todo lo que en él vive, todo lo que en él habita, le pertenece al Señor. Él es el creador, Dios de los cielos y de la tierra. El versículo 2 dice que antes de que tú tuvieras un empleo, un emprendimiento, una empresa, un trabajo, un oficio que hacer, Él fundó el mundo sobre el agua, afirmó sus bases sobre las corrientes subterráneas. Entonces, si Él hizo el mundo, esto le pertenece a Él, ¿sí o no? ¿Quién puede? Hace una pregunta el salmista. Parece una pregunta retórica, pero no es retórica. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar y adorarlo en su templo santo? Él hace una pregunta, ¿quién puede acercarse a Dios? Y el versículo 4 dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos ni ha hecho falsas promesas. Esa gente lleva a otros las bendiciones del Señor y busca que Dios el Salvador haga justicia. Entonces está en la palabra de Dios muy entendido de que para acercarnos a Dios, dice el salmista, ¿quién puede acercarse a Dios? Debemos tener un corazón puro. Y para tener un corazón puro, el salmista dice, estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Qué pasa? Que el cristiano moderno, el cristiano de iglesia, se acostumbra a vivir su vida de acuerdo a lo que muchas veces entiende, pero no realmente hay un estudio profundo de las decisiones. Hay cristianos que toman decisiones quizás creyendo que no está mal lo que está haciendo. Pero el salmista dice, yo no me fío de eso, yo voy a estudiar si la decisión que voy a tomar, el paso que voy a dar, la relación que voy a iniciar, el negocio que estoy emprendiendo, al lugar al que voy a ir, verdaderamente me lleva a vivir una vida de pureza, como Cristo es puro. Para acercarnos a Dios, iglesia, necesitamos tener un corazón puro. Muchas veces tenemos la percepción de que Dios, y es una percepción muy equivocada, no sé, pero creo que tenemos la idea de que Dios no exige nada en su palabra para acercarnos a Él. Tenemos la idea de que claramente vivimos por gracia, de que el sacrificio de Cristo no puede ser nunca superado por ninguna buena obra o buena acción que tú hagas. Pero el salmista dice, yo quiero vivir una vida pura. ¿Sabes que cuando te hablaba del videojuego, pasar el videojuego con Mario chiquitico era muy difícil? Estabas propenso a que si te tropezabas, morías. No tenías ningún tipo de defensa extra en contra de tus enemigos. La única defensa era saltarles encima. Pero a medida que Mario se potenciaba y los demás juegos que desarrolló la saga daba otros potenciadores, les permitía pasar el nivel, pero de mejor manera, con mayor facilidad. Yo creo que si nos permitimos potenciar por la palabra de Dios, nos permitimos educar, alimentar de la palabra de Dios, eso va a ser como el hongo, como la flor, como la estrella, nos va a potenciar y nos va a permitir caminar una vida pura y recta delante del Señor. Porque es que hay gente que camina la vida de fe arrastrándose a tropezones. Nunca hay un potenciador, nunca hay un deseo de crecer y verdaderamente es muy riesgoso caminar este camino de fe de esa manera. El salmista dijo, yo no me fío de eso, yo voy a estudiar cómo vivir una vida pura. Para acercarnos a Dios necesitamos urgentemente buscar purificación. Entonces vamos a compartir en estos 4 domingos cómo podemos purificarlo, cómo inicia este proceso de purificación. Eso lo vamos a compartir el día de hoy. El Salmo 101, versículo 2, el versículo 2 dice, estudiaré cómo vivir una vida pura cuando vendrás a mí. Y sigue diciendo el versículo, viviré honestamente aún dentro de mi hogar. La santidad no empieza en la iglesia, sino en lo privado, en el hogar, en lo cotidiano. Dice el cantante cristiano, donde nadie me ve, en la intimidad. Allí es donde comienza una vida pura. Porque podemos venir a la iglesia bien vestidos, cantar, alzar las manos al cielo y tener una actitud evangélica, como hablaba el pastor el día viernes en la vigilia. Él predicaba de lo que es ser un creyente y lo que es ser un discípulo. Él decía, el creyente conoce la jerga del evangelio. ¿Cuál es la jerga del evangelio? Amén.
Dios te bendiga. Gloria a Dios. No sabemos los cantos de iglesia. No sabemos cómo es el proceso de los cultos. Asistimos, participamos. Pero vivir, seguir a Cristo, requiere verdaderamente de una comunión, un conocer de lo que es Dios en mi vida. Conocer a Dios. Hablábamos de la diferencia de conocer de Dios y conocer a Dios. Y la pureza que estaba buscando y que queremos nosotros conocer, estudiar, no comienza aquí en la iglesia. No comienza en lo externo. Comienza en lo íntimo, en lo cotidiano, en lo privado. Y el día de hoy quiero mencionar 3 cosas, 3 acciones que nos van a ayudar a vivir una vida de pureza en nuestro propio hogar. Me encanta que él menciona en el versículo 2, voy a estudiar cómo vivir una vida pura y voy a vivir aún dentro de mi propio hogar una vida honesta, una vida pura. Sí creo que nosotros somos responsables, yo lo creo por el estudio de la palabra y espero que tú el día de hoy te salgas con esta convicción. Sí creo que somos muy responsables de la pureza o impureza que hay en nuestros hogares. Y esto no aplica únicamente para los padres, aplica para todos los integrantes del núcleo familiar. El salmista dice, yo voy a vivir una vida pura, pero aún también en mi casa. Y Josué decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. Creo que la pureza no únicamente debemos enfocarla en lo personal, sino también tener la intención de que mi hogar en general, los que habitan bajo mi techo, ya lo vamos a leer, lo que decía el salmista, también vivan una vida de pureza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros transmitir o enseñar pureza en nuestros hogares? Los padres son expertos en eso. Diciéndole, pero lea la Biblia, pero apréndase el mensaje, apréndase el versículo, perdón. O vamos a la iglesia y llegan bravos porque quizás alguien de su familia no quiso venir a la iglesia. Entonces, yo quiero, pastor, que busque de Dios y que se arrepiente ese esposo, esa esposa que está descarrilado. Entonces estamos interesados, ¿sí o no?, en que en nuestro hogar haya pureza, haya santidad, haya un deseo de buscar al Señor. Lo primero que debemos hacer para que haya pureza en nuestro hogar es vivir honestamente, pero no exigirle eso a ellos, sino vive tú honestamente. El salmista dice, voy a exigir pureza en mi hogar, no, voy a vivir honestamente, aún dentro de mi hogar. Viviré honestamente, no tomaré, dice la palabra, parte en nada deshonesto, no haré nada malo, dice el Salmo 101, versículo 4. Él está estudiando cómo vivir una vida pura y él dice, no voy a participar en nada malo, no haré nada malo, no haré nada deshonesto, viviré honestamente aún en mi propio hogar. La mejor manera de compartir tu fe a las personas que te rodean, de traer santidad a tu hogar, de traer pureza a tu hogar, es viviendo tú en pureza y viviendo tú en santidad. Por eso el Señor Jesucristo decía que somos luz en medio de las tinieblas. Entonces nos enfocamos muchas veces en querer que otros se acerquen a Dios, que mis hijos busquen de Dios, que mi esposa, que mi esposo. Pero el salmista dice, yo no voy a participar de nada malo. Yo voy a vivir honestamente. Así que la pureza, hermano, creo que inicialmente para poder transmitir pureza, para enseñar pureza, debemos vivirla. Por eso el salmista dice, viviré. Ahora pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Estás formando parte de asuntos deshonestos? ¿Estás haciendo algo indebido? El salmista dice, no haré nada malo. Está hablando de santidad, de purificación. Y creo que para vivir una vida pura, se requiere una vida pura en nuestro hogar, se requiere estar muy centrado en lo que Dios exige de cada uno de nosotros, de lo que Dios enseña en su palabra. No podemos exigir a nuestros hijos que lean la palabra cuando tú no la lees, no estás viviendo lo que estás exigiendo. No puedes exigir comprensión cuando tú no comprendes. No puedes exigir tolerancia cuando tú no toleras. No puedes enseñar gozo cuando tú no estás en gozo, decía el pastor el día viernes. Él decía, si vas a enseñar, vas a transmitir algo, debes vivirlo primero. Entonces cada área de nuestras vidas, el gozo del Espíritu, la paz del Señor, la provisión divina que la cantamos, que hay libertad en la casa de Dios, decimos, y que las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, y hay gente esclava de un negocio, de un trabajo, de unas finanzas, de una economía. No puedes vivir una vida pura si tú mismo no la estás viviendo, verdaderamente no estás caminando
como la palabra de Dios establece. Como Cristo es puro, nosotros debemos purificarnos, dice la palabra. Entonces, quiero motivarte a que cada área de tu vida, cada situación, cada decisión que tú vivas, tú trates y le pidas al Señor, Señor, yo quiero ser puro como tú eres puro. En la relación de pareja debe haber pureza. Debe haber comunión de acuerdo a la luz de la palabra, como Cristo es puro. En las relaciones interpersonales de amistad debe haber pureza. En mis negocios debe haber pureza. Viviré honestamente, no participaré, no haré nada que sea malo. Entonces hay algunos que quieren comenzar a exigir o a impulsar pureza, obediencia en el hogar, y algunos hasta dicen, no, yo sí quiero, pero es que la esposa que me diste, la mujer que me diste, el marido que tengo. Entonces por eso es que aquí el hogar no camina en pureza. No camina porque muchas veces no hemos aprendido a vivir en pureza nosotros mismos. Entonces lo primero que dice el salmista, voy a vivir yo no voy a participar de nada malo. Primero me enfoco en mí. La pureza comienza en lo personal, comienza en lo íntimo. Salmo 103 dice, pero el fiel amor del Señor a quienes lo respetan siempre ha existido y seguirá existiendo. Su justicia es de generación en generación con la gente que sigue sus enseñanzas y que no se olvida de obedecer sus mandamientos. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado nosotros de obedecer los mandamientos del Señor? Muchas veces. Eso no es propio de una vida pura. Dice la palabra del Señor, el fiel amor siempre está dispuesto, disponible a los que respetan, a los que viven, obedecen, no participan de lo malo, dice el salmista. Y eso lo podemos conocer estudiando la palabra del Señor. Cualquier decisión que tú quieras tomar en tu vida es necesario que tú digas, estudiaré cómo vivir una vida pura. Quiero hacer algo, estudiaré cómo vivir una vida pura. Y el Salmo 119, ¿cómo puedo obtener una vida pura? Estudiando tu palabra, conociendo tu palabra. Eso es lo primero para poder llevar pureza a nuestros hogares. Sí, creo firmemente que Dios tiene propósito con nuestros hogares, con cada familia. Y si tú eres el único que está allí alumbrando, tu luz no puede apagarse. Pero para que no se apague, tiene que ser una luz muy pura, que resplandezca. Dice Hechos capítulo 10, una historia muy conocida, que Pablo y Silas estaban encarcelados y después hubo allí un terremoto y las cadenas allí fueron rotas y hubo como un caos. Y el carcelero, el que estaba a cargo de los presos, dijo, se me escaparon los presos. Y dice la palabra que el carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Hechos 10. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo, que era uno de los encarcelados, le gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz, corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31 dice, le respondieron Pablo y Silas, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Versículo 32, Pablo y Silas les anunciaron el mensaje al carcelero únicamente. Pregunto. La promesa, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pero posteriormente, el carcelero no fue el único que escuchó y recibió el mensaje. Dice la palabra que Pablo y Silas anunciaron el mensaje al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Después de esto, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas, les dio de comer. Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. ¿Quiénes festejaron? El carcelero y todos, porque todos habían creído. Hay gente de iglesia festejando sola. Se fue el gozo. El único evangélico del hogar, él está festejando solo, porque como él creyó, su familia y su casa. El segundo principio que tú y yo debemos aplicar para llevar pureza, santidad y salvación a nuestros hogares, tienes que transmitir la fe a los que te rodean.
Y la mejor manera de compartir tu fe, lo compartimos en el punto número 1, es vivir tu fe. La mejor manera en la que puedes evangelizarle a los tuyos, hablarles de Cristo, mostrarle un Dios de amor, un Dios de salvación, un Dios de paz, un Dios de gozo, es viviendo tú eso que tú quieres transmitir. Hay evangélicos de iglesia supuestamente alumbrando en sus hogares, creyendo y festejando que él es cristiano, y quizás los que te rodean, tu núcleo familiar, está alejado del Señor. Y no te creas la mentira de que si tú no eres el que lleva salvación, el mensaje, el que eres la luz que alumbra, el que predica en ese hogar, es muy posible que muchos de los que nos rodean no conozcan nunca del Señor. El carcelero es un claro ejemplo de lo que debe ser un padre de familia, de lo que debe ser una madre de familia, de lo que debe ser un hijo, un nieto. Recibió el mensaje. Yo quiero que veas la condición del carcelero. Él estaba a punto de suicidarse por una situación adversa que estaba viviendo. Dice que en su puesto de trabajo, posiblemente y culturalmente, quizás dejar escapar a los presos, quizás lo iban a matar. Era muy posible que está, pero dice la palabra que cuando Pablo y Silas, el mensaje de Dios por medio de estos apóstoles, llegó a su vida, él estaba al borde del suicidio. Ya había desenvainado su espada y llegó la voz de Dios por medio de Pablo y Silas y le dijo, no te quites la vida. Y él, yo imagino que fue de ahí en adelante dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero hizo algo fundamental para llevar pureza a su hogar. Dice la palabra que llevó a Pablo y Silas y los llevó a su hogar. Y allí Pablo y Silas dice que predicaron el mensaje, todos creyeron, fueron bautizados, toda la familia festejó. Si tú, que estás en este lugar, conoces de Cristo, no estás transmitiendo tu fe, no estás compartiendo tu fe con los que te rodean, significa que no estás viviendo una vida pura. Vivir una vida pura te lleva a eso. Conocer de Cristo, como lo conoció el carcelero, ni siquiera debería ser, esto ni siquiera debería ser una exigencia, creo que debería ser algo natural. Creo que yo siempre pongo el ejemplo de que cuando estamos haciendo compras o algo, sabemos que en algún lugar algo está demasiado barato, compartimos esa información, a veces sin que nos pregunten. A mí me han llegado y me han dicho, pastor, en no sé dónde compré un ventilador. Yo no estoy comprando ventiladores, hermano, pero lo compré barato, pastor. Es decir, tenemos algo valioso, una información valiosa, y naturalmente nuestro deseo es compartirla. Lo que hizo el carcelero. Si quieres llevar pureza a tu hogar, transmite pureza. Vive en pureza, vive en obediencia, vive en lealtad al Señor. La mejor forma en la que tus hijos, tu esposa, tu esposo puede recibir el mensaje de parte tuya es viviendo tu fe. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, dice Mateo 5:16, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Ustedes deben ser luz para que todos puedan ver sus buenas obras y puedan adorar. ¿A quién terminan adorando? Lo que hicieron, dice la palabra, él y toda su familia festejaron porque ahora todos estaban contentos alabando a Dios, festejando que había llegado salvación al hogar. ¿Quieres ver pureza en tu hogar? ¿Quieres ver cómo a partir del núcleo familiar? Porque sí creemos y creo que la base de la sociedad es la familia y también de nuestras congregaciones. Si tenemos hogares consagrados, familias consagradas, estamos garantizando que las futuras generaciones alaben al Señor, sirvan a Dios, sean niños, que el día de mañana sean gente de bien, hombres y mujeres de bien en el mañana. Estamos garantizando menos índice de divorcios en nuestros matrimonios. Estamos garantizando, cuando decidimos vivir nuestra fe, estamos presentando a la sociedad una forma de vivir la vida diferente. Estudiaré cómo vivir una vida pura. Hay gente que no conoce cómo vivir una vida pura. Están acostumbrados en las relaciones de pareja a cambiar de pareja. Tiene que haber gente de iglesia que le enseñe cómo vivir un matrimonio puro. Hay padres que no saben cómo educar a sus hijos. Se les escapó de las manos. Tiene que haber gente de Dios, gente consagrada a Dios, que transmita cómo debe ser una educación sana, una educación pura hacia los hijos. Y esto aplica para cada área de nuestras vidas. Tienen que haber jóvenes que enseñen pureza con su estilo de vida. No es decir, no es hablarlo, es vivirlo.
transmitirlo. Y el salmista dice, viviré, yo viviré. Así que somos luz, lo sabemos, ¿sí o no? Luz, medio oscuro. Entonces dice eso. Entonces nos enfocamos muchas veces en querer que los demás cambien en nuestros hogares y no somos nosotros los que entendemos nuestra posición, nuestro pecado. El salmista en el Salmo 101, luego que él dice, viviré, cantaré, no haré nada malo, hace una afirmación que el día de hoy nos deja una gran enseñanza. Versículo 7, no entrará a mi casa el que hace fraude, ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Él dice, voy a vivir yo una vida pura, voy a conocer más del Señor, no voy a hacer nada malo, pero en mi casa, Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. No permitiré, ¿sabes qué, padre? Estás permitiendo impureza en tu hogar con tus hijos. Muchas veces. El salmista dijo, en mi casa no hay impureza. En mi hogar se alaba el nombre del Señor. En mi hogar, mentiroso, negativo. Malas palabras, negativo. Dice la palabra, no permanecerá. Ya veo a las esposas votando al marido en conversa en la casa. El pastor dijo que en mi casa no hay gente impura, se me va de la casa. No, no significa esto. Significa de que debo vivir en pureza. Y cuando tú aprendes a resplandecer, que esa luz de Cristo alumbra, automáticamente tienes autoridad para poder enseñar pureza. Allí, y es el último y tercer punto del día de hoy, allí, cuando tú vives en pureza, en obediencia al Señor, en lealtad al Señor, vives sujeto, comienzas a transmitir el mensaje, tú estás en la autoridad de no permitir impureza. Imagínate un fumador, los padres fumadores, los padres groseros, malgeniosos, exigiéndole a sus hijos que no sigan sus pasos. Totalmente absurdo. Sería tener una actitud de doble moral. Y somos doble moral muchas veces. Queremos enseñar, queremos que los demás hagan cosas que tú no haces, no vives. Pero el salmista dijo, voy a estudiar primero, voy a vivir en lealtad al Señor, en obediencia, no voy a hacer nada malo. Versículo 7, luego de unos versículos, allí en mi casa, claro, él tenía la autoridad. Y creo también que los padres tienen autoridad para no permitir impurezas en sus hogares. Yo lo creo por lo que entiendo y lo que dice la palabra del Señor. Tú tienes autoridad como esposo para que no haya impureza. No para obligar, obviamente, a las personas que lleguen a los pies de Cristo. No, no puedes obligar a nadie. No podemos obligar a nadie. Pero sí tenemos autoridad de parte del Señor cuando vivimos en pureza para no permitir que nuestros hijos hagan. El Señor maldice, dice Proverbios 3:33. El Señor maldice el hogar del perverso, pero bendice el hogar del justo. Entonces, si tú eres justo, allí ya la bendición de Dios a tu favor. Proverbios 14:11 dice, el hogar del perverso será destruido, pero el hogar del justo progresará, avanzará, caminará, crecerá un peldaño más, un escalón más. Mejor relación de matrimonio, hijos que van aprendiendo obediencia, van aprendiendo temor al Señor, armonía en el hogar. Pero no hay armonía porque nosotros muchas veces no estamos viviendo en armonía, en comunión con Dios. No hay unidad porque quizás tú no estás viviendo en un mismo propósito. El propósito de Dios no lo estás viviendo, no estás viviendo en la voluntad de Cristo. La razón por la cual muchas veces somos incapaces de impedir que haya impurezas en el hogar es porque no estás tú caminando en integridad y pureza. La razón por la cual, claramente, hay padres que dejan que sus hijos hagan como les da la gana. Y el día de hoy te está diciendo Dios, vive, estudia bien lo que estás haciendo, estudia cómo vivir una vida pura, cómo llegar pureza a tu hogar. Allí es que el Señor nos capacita y nos perfecciona para comenzar a vivir una vida pura. Quiero que te pongas de pie. Estudiaré cómo vivir una vida pura.
No hay universidad para esto. Solamente tenemos, digo solamente, pero es más que suficiente, la poderosa palabra de Dios. La palabra nos enseña a vivir una vida pura. Al joven le enseña cómo ser un buen joven, al hijo le enseña cómo ser un hijo obediente, al niño, al trabajador, al emprendedor, al trabajador le enseña cómo ser buen obrero, al empresario le enseña cómo ser un buen emprendedor, al padre le enseña, es decir, tenemos todo lo necesario para vivir esa vida pura. En el videojuego que te compartía del principio, al final de cada nivel de este videojuego, se presentaba un dragoncito, un enemigo que era como el jefe de los enemigos pequeños, ¿sí? Todo el trayecto era esquivar huecos, pasarle por encima enemigos, buscar potenciadores, cómo llegar, pero siempre al final de cada nivel había un enemigo que derribar, un gigante. Y cuando nos enfrentamos a ese enemigo con algún potenciador, hay un beneficio extra. Por ejemplo, si Mario llegaba grande al monstruo, con solamente dejarse quitar el tamaño y pasar, ya derrotaba al enemigo. Ni siquiera tenía que pelear con él, nada más dejarse quitar una vida. Si Mario llegaba disparando bolitas de fuego, se le paraba de lejito al enemigo y le escupía bolitas de fuego hasta que el enemigo muriera. Pero cuando Mario llegaba chiquitico, se complicaba un poco más la cosa. Cuando tú comienzas a vivir tu vida en impureza, es decir, crees en Dios, Dios te ha salvado, vives en la gracia de Dios y nos acostumbramos a vivir bajo esa gracia soberana, esa gracia que verdaderamente sin ella ninguno de nosotros accediéramos al cielo, a esa promesa que dice la palabra del Señor. Nos acostumbramos a vivir a pasar los niveles con Mario chiquitico, a tropezones. Cuando se nos presentan las dificultades, el monstruo, el gigante, la muralla, la rebeldía de los hijos, la fractura del matrimonio, el problema de salud, muchas veces ese enemigo nos derrota. Muchas veces Mario fue derrotado en contra del gigante porque no estaba potenciado, no estaba capacitado, no tenía las herramientas quizás más adecuadas para poder destruir ese enemigo. Así que el día de hoy es necesario, iglesia, que tú y yo nos capacitemos para que cuando venga el enemigo, cuando venga la adversidad, tú puedas decir como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú puedas decir como dijo el salmista, en esta casa, en mi presencia no hay impureza, no hay mentirosos, no hay niños groseros, niños maldicientes. En mi presencia, dice el salmista, versículo 7, Salmo 101, no permitiré. Debe haber gente de fe que viva a tal nivel de pureza que diga, en mi hogar, por ejemplo, nadie es obligado a ir a la casa de Dios, nadie está obligado a buscar de Dios, pero en mi hogar malas palabras, programas de televisión, malas conversaciones, cierto tipo de música no se practica en este hogar porque yo estoy decidiendo estudiar cómo vivir una vida de pureza, quiero llevar pureza a mi hogar. Yo creo que tengamos una hermosa alabanza el día de